Al presentarse a una entrevista de trabajo, la mujer vio una foto de su madre en un marco negro en la oficina del millonario. Lo que dijo la mujer lo dejó sin palabras. Cecilia respiró hondo antes de cruzar la entrada de la imponente empresa. Desde que recibió la llamada para una entrevista en una de las compañías más prestigiosas de la ciudad, no había podido evitar sentirse nerviosa. Sabía que esta era una oportunidad única, algo que podría cambiar su vida y, sobre todo, la de su abuela enferma, a quien cuidaba desde que su madre había fallecido. Caminaba con determinación, tratando de ocultar los nervios que revoloteaban en su estómago. El lobby estaba lleno de empleados atareados, y todo alrededor era una muestra de lujo y poder. Subió al piso que le indicaron en la recepción, y al llegar, una asistente la condujo hasta la oficina de Tomás Valencia, el magnate detrás de la empresa. Era un hombre conocido por su éxito, su fortuna y su carácter reservado. Mientras se acercaba a la puerta, Cecilia no pudo evitar sentir un pequeño nudo en la garganta. Tocó suavemente, y tras un adelante, firme, entró. La oficina era amplia, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del día, iluminando los muebles de madera oscura y las estanterías llenas de libros y premios. Sin embargo, lo que capturó la atención de Cecilia no fueron las vistas espectaculares ni el lujo, sino una fotografía enmarcada sobre el escritorio de Tomás. Era una imagen de una mujer que ella conocía demasiado bien, su madre. Su corazón se detuvo por un instante. La fotografía estaba en una moldura negra, con un aire solemne, como si guardara un luto silencioso. Esa mujer, su madre, había muerto hacía 20 años en un trágico accidente, o al menos eso era lo que Cecilia siempre había creído. Sentía cómo las piernas le temblaban y cómo su mente intentaba buscar una explicación, pero no podía entender qué hacía esa foto en el despacho de un hombre a quien jamás había visto en su vida. «Por favor, siéntate», dijo Tomás, rompiendo el silencio y haciéndola volver a la realidad. Cecilia, aún impactada, se sentó con lentitud, sin despegar los ojos de la fotografía. Tomás la observaba con una expresión de cortesía, sin notar aún el desconcierto en el rostro de la joven. «Gracias por venir. Esta entrevista es más una formalidad», comenzó Tomás. «He revisado tu experiencia y creo que podrías encajar muy bien en nuestra empresa». Cecilia asentía en silencio, pero su mente seguía dando vueltas. ¿Cómo era posible que él tuviera esa foto? ¿Quién era realmente este hombre? Trató de enfocarse en la conversación, pero cada vez le resultaba más difícil. La atmósfera en la sala era pesada, como si cada palabra que Tomás decía fuera solo un eco distante. Sus ojos volvieron una y otra vez a la imagen. Tomás, al notar su distracción, arqueó una ceja y desvió su mirada hacia la foto. Una ligera sombra cruzó su rostro. «Veo que has notado la fotografía», dijo, con un tono más suave. «Ella era alguien muy especial para mí, alguien que perdí hace mucho tiempo». Cecilia sintió cómo su corazón latía con fuerza. Las palabras de Tomás solo añadían más misterio al asunto. ¿Cómo podría haber una conexión entre este hombre y su madre? Tragó saliva, intentando calmarse, pero no pudo evitar hablar. «Esa foto, esa mujer», su voz temblaba, «es mi madre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás se quedó inmóvil, mirándola fijamente, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. La confusión y el asombro se reflejaban en sus ojos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. «¿Tu madre?», preguntó casi en un susurro, como si no pudiera creerlo. Cecilia asintió lentamente, sintiendo una mezcla de emociones difíciles de describir. El mundo a su alrededor se tambaleaba y las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Cómo podía ser posible que este hombre tuviera una foto de su madre en su oficina? ¿Qué relación había entre ellos? Tomás se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio, claramente afectado por la revelación. «No puede ser», murmuró. Ella murió hace 20 años». «Lo sé», respondió Cecilia, con la voz apenas audible. «Estaba conmigo cuando ocurrió el accidente». Ambos se miraron en silencio, tratando de asimilar lo que acababan de descubrir.
Para Cecilia, el simple hecho de estar en esa oficina ya era demasiado extraño, pero esta revelación la había dejado sin aliento. Tomás, por otro lado, parecía estar lidiando con una avalancha de emociones que no lograba controlar. El destino, de alguna manera inexplicable, los había reunido, y aunque ninguno de los dos lo entendía completamente en ese momento, sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Cecilia intentaba asimilar lo que acababa de decir. Su madre nunca había mencionado a un hombre como Tomás, y aunque había secretos en su familia, nada le había preparado para un momento como ese. Mientras tanto, Tomás la observaba con una mezcla de asombro y desconcierto, claramente sacudido por lo que acababa de escuchar. La imagen de la mujer que había amado y perdido regresaba con fuerza a su memoria, y la idea de que la hija de esa mujer estuviera frente a él parecía casi imposible. «No sé qué decir», admitió Tomás finalmente, con la voz quebrada. «Si todo esto es cierto, entonces…» Se detuvo, como si las palabras le pesaran demasiado. Cecilia lo interrumpió suavemente. «¿Cómo conociste a mi madre?». Tomás suspiró profundamente, como si no estuviera seguro de querer abrir esa vieja herida. «Hace muchos años, cuando yo apenas comenzaba a construir mi empresa, conocí a una mujer increíble. No fue fácil, había muchas barreras, pero la amé más de lo que nunca he amado a nadie. Entonces, desapareció. El silencio se volvió a apoderar del lugar. Para Cecilia, las piezas del rompecabezas comenzaban a juntarse, pero las preguntas no hacían más que aumentar. ¿Qué le había ocultado su madre? ¿Qué relación tan profunda había tenido con ese hombre? Cecilia se quedó en silencio, digiriendo la información. Las palabras de Tomás le pesaban como una carga difícil de soportar. ¿Cómo era posible que su madre hubiera tenido una relación tan profunda con este hombre y jamás le hubiera contado? Sentía que el suelo bajo sus pies temblaba, como si todo lo que conocía sobre su pasado se estuviera desmoronando. Tomás, por su parte, parecía estar tan afectado como ella. Se levantó de su silla, caminando de un lado a otro de la oficina. Su rostro, normalmente imperturbable, reflejaba una mezcla de dolor y confusión. Parecía estar luchando con fantasmas del pasado, reviviendo recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo. «No puedo creer que estés aquí», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Después de tantos años, nunca imaginé que volvería a ver a alguien relacionado con ella». Cecilia, tratando de mantener la calma, decidió que no podía quedarse en ese estado de confusión. Necesitaba respuestas, y Tomás era la única persona que podía dárselas. «Dime la verdad», dijo con firmeza. «¿Cómo conociste a mi madre? ¿Qué sucedió entre ustedes?». Tomás se detuvo en seco y la miró a los ojos. Había algo en su mirada que la hizo sentir una mezcla de compasión y desconfianza. Era obvio que él había sido importante para su madre, pero algo le decía que no sabía toda la historia. Sin embargo, ahora más que nunca, estaba decidida a descubrirlo. «Nos conocimos cuando yo aún estaba construyendo esta empresa», comenzó Tomás, volviendo a sentarse frente a ella. «Yo era ambicioso, joven, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para tener éxito. Tu madre, en cambio, era pura, genuina, una persona que siempre veía lo mejor en los demás. Nos enamoramos rápidamente, pero mi mundo estaba lleno de complicaciones. Había personas que no querían vernos juntos». Cecilia escuchaba atentamente, sintiendo cómo cada palabra resonaba en su interior. Nunca había escuchado nada de esto antes, y no podía evitar sentirse traicionada de alguna manera por su madre, por haberle ocultado algo tan importante. «¿Quiénes no querían verlos juntos?», preguntó sin poder contener la curiosidad. Tomás vaciló antes de responder. Su expresión se ensombreció, y por un momento, Cecilia pensó que tal vez no respondería. «Había alguien, un rival», dijo finalmente. «Alguien que no solo me envidiaba, sino que también estaba enamorado de tu madre. Hizo todo lo posible por separarnos». Cecilia sintió que el aire en la habitación se volvía más denso.
Todo aquello sonaba como un rompecabezas imposible de resolver. ¿Por qué su madre nunca le había contado nada de esto? No sé exactamente cómo ocurrió, pero un día ella simplemente desapareció, continuó Tomás. Nunca volví a saber de ella. Me dijeron que había tenido un accidente, que había muerto. No pude hacer nada. Me quedé con un vacío que no pude llenar con nada, ni siquiera con el éxito de mi empresa. Las palabras de Tomás eran casi un eco de lo que Cecilia había vivido. La pérdida de su madre había sido un golpe devastador para ella, y hasta ese momento había creído que el accidente que la mató había sido un trágico error del destino. Ahora estaba comenzando a pensar que tal vez había algo más detrás de todo. Ella me dejó con muchas preguntas sin respuesta, dijo Tomás, pero nunca imaginé que tuviera una hija, y mucho menos que esa hija estuviera ahora sentada frente a mí. Cecilia sintió un nudo en la garganta. Todo era demasiado para procesar de una sola vez. La posibilidad de que Tomás fuera su padre era tan abrumadora que apenas podía pensar con claridad. «Mi madre nunca me habló de ti», dijo finalmente. «Solo me dijo que había amado a alguien una vez, pero que las cosas no habían salido bien. Siempre pensé que había sido solo una relación pasajera». Tomás bajó la mirada, y por un momento pareció más vulnerable de lo que Cecilia jamás habría imaginado. «Si lo hubiera sabido», comenzó a decir, pero se detuvo. «Si hubiera sabido que tenía una hija, nunca me habría quedado de brazos cruzados». El silencio volvió a apoderarse de la sala, pero esta vez era un silencio cargado de emociones. Ambos sabían que las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero las preguntas seguían siendo demasiadas. ¿Quién era ese rival del que hablaba Tomás? ¿Qué papel había jugado en la desaparición de su madre? Y lo más importante, ¿qué significaba todo esto para Cecilia? Finalmente, Tomás se levantó una vez más y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad. «Cecilia», dijo, con la voz más firme, «no sé cómo explicarte todo esto, pero voy a descubrir qué fue lo que realmente sucedió. Si hay algo que yo pueda hacer para enmendar mi error, lo haré». Cecilia lo observaba en silencio. En su interior, una parte de ella quería confiar en Tomás. Quería creer que todo esto era una coincidencia del destino que los había reunido. Pero otra parte, la parte más herida por la pérdida de su madre, no podía evitar sentir dudas. «Quiero saber la verdad», dijo ella finalmente. «Quiero saber qué pasó realmente con mi madre». Tomás asintió, y por primera vez desde que había entrado en esa oficina, Cecilia sintió que, tal vez, encontraría las respuestas que tanto había buscado. Cecilia salió de la imponente oficina de Tomás Valencia con la cabeza llena de preguntas, el corazón pesado y una sensación extraña en el estómago. Las revelaciones que había recibido durante esa entrevista no solo habían cambiado la percepción que tenía de su pasado, sino que también habían desenterrado secretos que ella nunca imaginó. Cuando llegó a su modesto apartamento, su abuela la estaba esperando, como siempre, sentada en su sillón de cuero desgastado, mirando la televisión. La anciana levantó la vista cuando Cecilia entró, notando de inmediato que algo estaba mal. «¿Cómo te fue en la entrevista?», preguntó su abuela, con la voz suave pero llena de curiosidad. Cecilia respiró hondo antes de responder. Sabía que su abuela merecía saber lo que había pasado, pero también temía revivir todo lo que acababa de descubrir. «Fue rara», respondió, finalmente dejando su bolso sobre la mesa. «Muy rara». La anciana frunció el ceño. Aunque estaba ya muy enferma y sus movimientos eran lentos, la mente de su abuela seguía afilada como siempre. Sabía cuándo algo no andaba bien con su nieta. «¿Qué pasó?», insistió. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». Cecilia se desplomó en el sofá frente a su abuela. Durante unos segundos miró hacia el techo, tratando de organizar sus pensamientos. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro. «Vi una foto de mi madre en la oficina de Tomás Valencia», dijo, con la voz entrecortada. El silencio que siguió fue palpable. Su abuela no dijo nada de inmediato, pero la expresión en su rostro se endureció.
Era evidente que algo en esa revelación no le había sorprendido tanto como Cecilia hubiera esperado. «¿Qué foto?», preguntó finalmente, con una voz tensa. Cecilia la miró, sorprendida por la reacción. Esperaba que su abuela se mostrara tan impactada como ella, pero en lugar de eso, había una especie de resignación en sus ojos. «Una foto antigua, de cuando mi mamá era joven. Estaba en su escritorio, en una moldura negra. Él dijo que la conoció, que fue el amor de su vida». Cecilia hizo una pausa antes de soltar la verdadera bomba. «Me dijo que pensaba que mi mamá había muerto en un accidente, pero que no sabía que tenía una hija». La anciana no se inmutó al escuchar las últimas palabras de Cecilia, pero sus manos, que antes descansaban tranquilas sobre su regazo, comenzaron a temblar ligeramente. «Abuela», comenzó Cecilia, con cautela. «¿Hay algo que no me has contado?». La anciana guardó silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Después de unos instantes, habló, pero su voz era apenas un susurro. «No es que no quisiera contarte, hija. Es que pensé que lo mejor era que nunca supieras. No quería que cargaras con esos fantasmas del pasado». Cecilia sintió un nudo en el estómago. Había algo más, algo que su abuela había estado ocultando todo este tiempo. «¿Sabías sobre Tomás?», preguntó con la voz temblorosa. Su abuela asintió lentamente, sin mirarla a los ojos. «Lo supe, pero solo después de que tu madre ya se había ido. Ella nunca quiso hablarme mucho de él, solo me dijo que se habían amado, pero que las cosas no podían ser. Y luego ocurrió el accidente». «¿Por qué nunca me dijiste nada?». La voz de Cecilia se quebró por la mezcla de emociones. «Porque quería protegerte», respondió su abuela con lágrimas en los ojos. «Ya era suficiente dolor perder a tu madre. No quería que también te enfrentaras a esa parte de su vida. Yo pensaba que eso estaba enterrado para siempre». Cecilia se levantó del sofá y comenzó a caminar por la pequeña sala, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Su madre le había ocultado una parte importante de su vida, y ahora su abuela confirmaba que lo sabía. ¿Qué más quedaba por descubrir? Él dice que el accidente en el que murió mi mamá no fue un accidente», dijo Cecilia, en voz baja. «Cree que alguien lo provocó, un rival suyo». La anciana la miró con una mezcla de dolor y miedo. Cecilia sabía que su abuela no tenía todas las respuestas, pero parecía saber más de lo que había dicho hasta ahora. «Tu madre estaba involucrada con un hombre poderoso, Cecilia», dijo finalmente. «Y en ese mundo, las cosas no siempre son como parecen. Siempre tuve mis dudas sobre lo que realmente le pasó, pero nunca quise profundizar. No quería arriesgarme a perderte también a ti». Cecilia sintió que las paredes del pequeño apartamento comenzaban a cerrarse sobre ella. Había tantas preguntas que aún no tenían respuesta, pero ahora sabía que no podía detenerse. Tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. «Voy a averiguar qué pasó en realidad, abuela», dijo finalmente, con decisión. «No puedo dejar esto así». La anciana la miró, resignada. Sabía que no había forma de detener a su nieta, ahora que había comenzado esta búsqueda. El pasado que ambas habían intentado dejar atrás había regresado, y ahora era imposible escapar de él. «Haz lo que tengas que hacer, hija», dijo su abuela, suavemente. «Solo te pido que tengas cuidado. El mundo al que pertenecía tu madre es peligroso. Y a veces, las verdades son más dolorosas de lo que imaginamos». Cecilia asintió, sintiendo el peso de las palabras de su abuela. Sabía que lo que estaba por descubrir podía cambiarlo todo, pero no podía detenerse ahora. Tenía que saber la verdad. Cecilia no pudo dormir esa noche. Las palabras de su abuela resonaban en su mente una y otra vez. El mundo al que pertenecía tu madre es peligroso. Sabía que no podría descansar hasta obtener respuestas, hasta saber exactamente qué le había pasado a su madre y qué papel había jugado Tomás Valencia en su vida. A la mañana siguiente,
Con determinación renovada, Cecilia decidió que volvería a enfrentarse a Tomás. No podía dejar las cosas en el aire, no después de todo lo que había descubierto. Llegó a la empresa con el corazón acelerado, preguntándose si realmente estaba preparada para lo que podría encontrar. Cuando llegó al imponente edificio, fue recibida por la misma asistente del día anterior. Esta vez, sin embargo, no fue necesario esperar. Tomás la estaba esperando. «Señorita Cecilia», dijo la asistente con una sonrisa cortés, «el señor Valencia la verá de inmediato». Cecilia entró en la oficina con la misma sensación extraña que había sentido el día anterior. Esta vez, Tomás la esperaba de pie, junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. «Sabía que volverías», dijo sin voltear a verla. «También tengo preguntas». «Muchas». Cecilia respiró hondo, sabiendo que este era el momento para confrontar todas las verdades ocultas. Se sentó en la misma silla frente a su escritorio, pero esta vez la tensión era aún mayor. El ambiente estaba cargado de emociones no expresadas, y ambos parecían estar al borde de una revelación aún más profunda. «No me fui con las respuestas que necesitaba ayer», comenzó Cecilia. «Hay muchas cosas que aún no entiendo, y no me iré de aquí hasta que sepa la verdad completa». Tomás finalmente se dio la vuelta. Su rostro, antes sereno, ahora mostraba signos de agotamiento emocional. Se sentó frente a ella y asintió lentamente. «Tienes derecho a saberlo todo», admitió. «Hay cosas que yo tampoco entendía hasta ayer, pero ahora todo está empezando a tener sentido». Cecilia lo miró a los ojos, intentando descifrar si estaba siendo sincero. Sabía que había algo oscuro en el pasado de su madre, algo que Tomás no había revelado por completo. «Quiero saber la verdad sobre el accidente de mi madre», dijo, con la voz firme. «Y quiero saber quién es ese rival del que hablas. ¿Realmente crees que alguien la mató a propósito?» Tomás suspiró, como si las palabras fueran un peso que llevaba mucho tiempo cargando. «No es solo que lo crea», dijo, con la voz llena de dolor. «Estoy casi seguro. Nunca pude probarlo, pero siempre supe que algo no estaba bien. Tu madre y yo estábamos a punto de dar un gran paso juntos cuando ocurrió el accidente. Habíamos decidido dejar todo atrás, escapar de este mundo de poder y ambición que nos estaba destrozando. Pero justo cuando estábamos por irnos, ella murió». Cecilia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La idea de que su madre hubiera sido asesinada y no víctima de un accidente la llenaba de una mezcla de tristeza y rabia. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Cecilia, temerosa de la respuesta. Tomás la miró directamente a los ojos, como si lo que estuviera a punto de decir fuera la clave de todo. «Su nombre es Adrián Fuentes», dijo con un tono grave. «Era un competidor en el mundo empresarial, pero más que eso, estaba obsesionado con tu madre. Siempre quiso lo que yo tenía, y cuando se enteró de que ella y yo estábamos juntos, hizo todo lo posible para separarnos». Cecilia sintió que su corazón latía con fuerza. No podía creer que una rivalidad empresarial hubiera llevado a la muerte de su madre. «Intenté advertirle», continuó Tomás, con la voz rota. «Le dije que se mantuviera alejada de él, pero ella siempre pensó que podía manejar la situación. No quería que su vida fuera definida por el miedo». Cecilia se quedó en silencio, tratando de asimilar todo lo que estaba escuchando. Era difícil aceptar que el accidente que había marcado su vida, el evento que la había dejado huérfana, podría haber sido un acto deliberado de violencia. «Adrián tenía muchos recursos», continuó Tomás. «Pudo haber contratado a cualquiera para hacer el trabajo sucio, y yo nunca pude probar nada. Siempre estuve convencido de que estaba detrás de su muerte, pero no había pruebas, solo suposiciones. El accidente fue demasiado conveniente para él». Cecilia apretó los puños, sintiendo una ira creciente en su interior. Sabía que tenía que hacer algo. No podía dejar que la muerte de su madre quedara impune. «Si estás tan seguro de que él lo hizo», dijo, con la voz temblorosa de rabia, «¿por qué no lo enfrentaste?». Tomás la miró con una mezcla de dolor y culpa. «Lo intenté, pero Adrián es un hombre poderoso. En ese momento,
Yo no tenía los recursos ni el poder que tengo ahora. Él siempre estuvo un paso adelante. Cada vez que intentaba acercarme, él encontraba la manera de desviar la atención. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Cecilia sentía que todo su mundo se estaba desmoronando una vez más, pero esta vez había algo más. Una determinación feroz de llegar al fondo de todo esto. «Voy a hacer que pague por lo que hizo», dijo Cecilia finalmente, con la voz llena de convicción. «No me importa cuánto poder tenga. Él va a pagar por la muerte de mi madre». Tomás asintió lentamente. Sabía que la determinación de Cecilia era inquebrantable, pero también entendía el peligro que eso conllevaba. «No estás sola en esto», dijo, con la voz firme. «Yo también voy a hacer todo lo que esté en mi poder para descubrir la verdad. Esta vez no voy a dejar que se escape». Cecilia lo miró, y por primera vez desde que lo conoció, sintió que estaban realmente unidos por una causa común. Ambos tenían el mismo objetivo: hacer justicia por la mujer que habían perdido, y aunque el camino sería peligroso, no estaban dispuestos a rendirse. Los días que siguieron al intenso encuentro con Tomás fueron un torbellino de emociones para Cecilia. Por un lado, aún trataba de aceptar que este hombre podría ser su padre, algo que nunca imaginó ni en sus peores sueños. Por otro lado, la revelación de que su madre posiblemente no había muerto en un simple accidente, sino que había sido asesinada, la mantenía en un estado de confusión y rabia. Tomás, decidido a no dejar ninguna duda sobre su relación con Cecilia, había sugerido hacerse una prueba de ADN. Aunque ambos sabían en su interior lo que el resultado probablemente confirmaría, querían asegurarse de tener todas las certezas. Cecilia aceptó el plan, aunque el proceso de esperar los resultados la mantenía en un estado constante de ansiedad. Mientras tanto, Tomás había comenzado a mover sus influencias para averiguar más sobre Adrián Fuentes. Aunque ya no era el hombre intocable de antes, Adrián aún tenía amigos poderosos y protegía su nombre con una red de conexiones. Pero Tomás no era el mismo hombre que había sido 20 años atrás. Su poder y recursos habían crecido enormemente, y esta vez no pensaba detenerse hasta descubrir la verdad. Una tarde, unos días después de que se tomaran las muestras de ADN, Cecilia recibió una llamada de Tomás. «Los resultados han llegado», dijo él, con un tono neutro que no dejaba adivinar sus emociones. «Si estás lista, podemos revisarlos juntos». Cecilia sintió un nudo en el estómago. Sabía que este momento cambiaría su vida para siempre, pero no podía seguir postergando lo inevitable. «Voy para allá», respondió con la voz apenas firme. Cuando llegó a la oficina de Tomás, todo parecía más solemne que de costumbre. El sol se filtraba por los grandes ventanales, iluminando la habitación, pero el aire estaba cargado de tensión. Tomás la recibió con una leve inclinación de cabeza y, sin decir mucho, le extendió el sobre con los resultados. Cecilia lo tomó, sintiendo que sus manos temblaban ligeramente. Sabía que este sobre contenía la confirmación de todo lo que hasta ahora era solo una posibilidad, una sospecha. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó los papeles. Leyó la primera línea y, sin necesidad de continuar, lo supo. Las pruebas confirmaban lo que en el fondo ya intuía. Tomás Valencia era su padre biológico. El silencio en la sala era pesado. Tomás la miraba esperando su reacción, mientras ella intentaba procesar lo que acababa de leer. Aunque ya lo sospechaba, verlo confirmado en blanco y negro hacía que la realidad golpeara con una fuerza nueva. «Entonces», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Es verdad». Tomás asintió lentamente, sin decir nada por unos momentos. Parecía tan abrumado como ella. Había pasado toda su vida sin saber que tenía una hija, y ahora esa hija estaba sentada frente a él, una joven llena de fuerza y dolor. «Lamento mucho no haber estado allí para ti», dijo finalmente, con la voz cargada de remordimiento. «Si hubiera sabido, todo habría sido diferente». Cecilia lo miró, sintiendo una mezcla de emociones: rabia, tristeza, confusión. Parte de ella quería gritar, reprocharle por no haber hecho más por su madre, por no haberla buscado. Pero otra parte entendía que él también había sido víctima de una red de mentiras y manipulación.
No puedes cambiar el pasado, respondió ella, con un tono más frío de lo que había planeado. Pero lo que sí podemos hacer es averiguar quién está detrás de todo esto y hacer que paguen. Tomás asintió, entendiendo perfectamente el sentido de urgencia y justicia de su hija. Él también sentía la necesidad de descubrir la verdad y exponer a los responsables de la muerte de la mujer que ambos habían amado. Ya he comenzado a investigar más sobre Adrián Fuentes, dijo Tomás, cambiando el tono de la conversación hacia un enfoque más práctico. Ha sido más difícil de lo que esperaba. A pesar de todo, Adrián sigue teniendo una red de contactos que lo protege, pero estoy haciendo progresos. Cecilia lo miró con determinación. Sabía que esta investigación sería peligrosa, pero no podía dejar que el miedo la detuviera. Tenía que saber lo que realmente había ocurrido con su madre, y si eso significaba enfrentarse a alguien tan poderoso como Adrián, estaba lista para hacerlo. Lo que sea necesario, respondió con la voz firme. No voy a parar hasta que sepamos la verdad. Tomás la miró con admiración. Veía en ella una fuerza que le recordaba tanto a su madre. Era como si, a pesar de todo el tiempo que habían estado separados, compartieran el mismo impulso, la misma pasión por la justicia. Voy a contactar a un par de personas de confianza que podrían ayudarnos, dijo Tomás. Personas que conocen a Adrián y que podrían darnos más información sobre su paradero actual y sus movimientos recientes. Cecilia asintió, agradecida de que no estuviera sola en esto. Aunque la idea de ser hija de Tomás aún le resultaba difícil de aceptar completamente, sentía que, al menos en esta batalla, ambos estaban en el mismo lado. Gracias, dijo finalmente, con un tono más suave. Sé que esto no es fácil para ninguno de los dos, pero necesito saber la verdad. Tomás asintió lentamente, entendiendo la profundidad de esas palabras. Ambos sabían que el camino que les esperaba no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Por primera vez, padre e hija estaban unidos por una causa común, decididos a desenterrar los secretos que habían permanecido enterrados durante tanto tiempo. Los días pasaban con una sensación de inminencia. Cecilia y Tomás sabían que estaban tocando los bordes de una verdad dolorosa y peligrosa, una verdad que, una vez desenterrada, cambiaría sus vidas para siempre. Tomás había contactado a algunas personas de su confianza, antiguos aliados que alguna vez habían tenido negocios con Adrián Fuentes. Mientras tanto, Cecilia seguía luchando por procesar la idea de que ese hombre, aparentemente impenetrable, podría haber sido el causante de la muerte de su madre. Un día, mientras Cecilia revisaba algunos documentos que Tomás le había compartido, recibió una llamada que no esperaba. Era Ernesto, uno de los antiguos empleados de Adrián que había trabajado como su mano derecha durante años. Tomás había logrado convencerlo de que hablara, aunque bajo la estricta promesa de confidencialidad. «Señorita Cecilia», dijo Ernesto al otro lado de la línea, con una voz baja y cautelosa. «Hay algo que necesita saber. No fue un accidente lo que le pasó a su madre». Cecilia sintió que su corazón se aceleraba. Aunque ya lo sospechaba, escuchar a alguien confirmarlo era un golpe devastador. «¿Qué quiere decir?», preguntó con el pulso acelerado. Su madre era un obstáculo para Adrián. Ella estaba con su padre en un momento en el que él intentaba ganar más poder. Y cuando se enteró de que planeaban dejar todo atrás, no pudo soportarlo. Temía que su madre llevara secretos que lo perjudicaran. Las palabras de Ernesto confirmaban lo que Cecilia había temido durante tanto tiempo. Adrián había visto a su madre como una amenaza y en su desesperación por proteger su poder había tomado medidas drásticas. Pero, ¿por qué nadie investigó esto en su momento?, preguntó Cecilia, sintiendo la furia crecer en su interior. ¿Cómo es posible que todo quedara cubierto? Ernesto suspiró del otro lado de la línea. Adrián era un hombre muy poderoso en aquel entonces. Tenía a muchas personas en su bolsillo, incluyendo a policías y jueces. No había manera de que una investigación real prosperara. Pero con el tiempo, las cosas han cambiado. Ahora no tiene tanta influencia como antes,
y algunas personas están dispuestas a hablar, como yo. Cecilia agradeció la honestidad de Ernesto, aunque cada palabra la hería profundamente. Sabía que no había vuelta atrás, tenía que enfrentar a Adrián y hacer que pagara por lo que había hecho, pero también entendía que este hombre era peligroso y que enfrentarse a él requeriría mucho más que solo determinación. «Gracias por decírmelo, Ernesto», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. «Voy a hacer que Adrián pague por lo que hizo». «Solo tenga cuidado, señorita», respondió él. «Adrián sigue siendo un hombre peligroso. Si sospecha que está en su contra, no dudará en tomar medidas extremas para protegerse». Cecilia colgó el teléfono con una mezcla de rabia y miedo. Sabía que enfrentarse a Adrián no sería fácil, pero no podía dejar que el miedo la detuviera. Su madre merecía justicia y no descansaría hasta obtenerla. Esa misma tarde, fue a ver a Tomás. Cuando llegó a su oficina, lo encontró revisando algunos documentos en su escritorio, con una expresión preocupada. «Tengo noticias», dijo Cecilia, cerrando la puerta tras de sí. Tomás levantó la vista, observándola con atención. «¿Qué has descubierto?». Cecilia le contó sobre la llamada de Ernesto, revelándole todo lo que había escuchado. A medida que hablaba, vio cómo la expresión de Tomás se endurecía. Sabía que, aunque él había sospechado de Adrián durante mucho tiempo, escuchar la confirmación era un golpe duro. «Siempre supe que estaba detrás de su muerte», dijo Tomás finalmente con la mandíbula apretada. «Pero ahora que tenemos pruebas, no voy a detenerme hasta que pague por lo que hizo». Cecilia asintió. Sabía que Tomás hablaba en serio. Estaban entrando en un territorio peligroso, pero no había marcha atrás. Ambos estaban comprometidos en esta búsqueda de justicia, sin importar el costo. «He estado haciendo algunas investigaciones también», continuó Tomás, entregándole unos papeles. «Adrián ha estado moviendo dinero y cerrando algunos negocios sospechosos últimamente. Parece que está preparándose para algo, tal vez incluso para huir. Si vamos a atraparlo, tenemos que actuar rápido». Cecilia tomó los papeles, revisando los detalles que Tomás había recopilado. Todo parecía indicar que Adrián estaba nervioso, que sentía que alguien lo estaba acechando. Y tenían razón. «Necesitamos una estrategia», dijo Cecilia. «No podemos simplemente confrontarlo sin más. Si es tan peligroso como todos dicen, debemos asegurarnos de tener todo bajo control antes de dar el siguiente paso». Tomás asintió, admirando la determinación de su hija. Aunque apenas comenzaban a construir una relación, veía en ella la misma fuerza que había visto en su madre. Sabía que juntos podrían lograrlo, pero también entendía los riesgos. «Voy a contactar a algunos amigos que tienen experiencia en este tipo de situaciones», dijo Tomás. «No podemos arriesgarnos a que se nos escape. Si actuamos con inteligencia, lo desenmascararemos, y esta vez no podrá huir de las consecuencias». Cecilia lo miró a los ojos y, por primera vez, sintió una conexión real con él. Tal vez no habían tenido la oportunidad de conocerse en su niñez, pero ahora estaban unidos por una causa común: la justicia. «Estamos en esto juntos», dijo ella finalmente con una mirada de determinación, «y no me detendré hasta que Adrián pague por lo que hizo». Tomás asintió, y con una mirada firme, supo que estaban listos para lo que venía. El pasado oscuro que había separado sus vidas durante tanto tiempo, finalmente sería expuesto a la luz. Los días siguientes fueron una vorágine de actividades para Tomás y Cecilia. Ambos estaban más decididos que nunca a desenmascarar a Adrián Fuentes y llevarlo ante la justicia. Sin embargo, sabían que no podían precipitarse. Cualquier movimiento en falso podría alertarlo y hacerlo desaparecer antes de que tuvieran la oportunidad de enfrentarlo. Tomás había contactado a un par de antiguos socios y conocidos del mundo empresarial, personas que alguna vez habían estado cerca de Adrián. Al mismo tiempo, había contratado a un equipo de investigadores privados para seguir sus pasos, rastrear sus movimientos y descubrir cualquier punto débil que pudieran aprovechar. Cecilia, por su parte, estaba ansiosa por contribuir más a la investigación. A pesar de su creciente conexión con Tomás, aún sentía que no había hecho lo suficiente.
Sabía que Adrián había jugado un papel clave en la muerte de su madre, pero quería pruebas concretas. Necesitaba más que meras sospechas. Una tarde, Tomás le presentó a uno de sus contactos más importantes, un viejo amigo llamado Salvador, que había trabajado en la policía durante años. Salvador tenía acceso a archivos que no eran fáciles de obtener y había prometido ayudarles a investigar el accidente de su madre desde una perspectiva más profunda. Conozco a personas en la comisaría que podrían conseguir los informes originales del accidente, dijo Salvador cuando se reunieron en la oficina de Tomás. Si hubo algo sospechoso en su muerte, vamos a encontrarlo. Cecilia escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Por un lado, quería que finalmente se revelara la verdad. Por otro, temía lo que pudieran descubrir. No me sorprendería que muchos de los documentos oficiales hayan sido alterados, añadió Salvador. En aquellos años, Adrián tenía mucha influencia sobre las fuerzas policiales. Si tuvo algo que ver con la muerte de tu madre, es probable que haya encubierto cualquier evidencia incriminatoria. ¿Crees que todavía podemos encontrar algo útil?, preguntó Cecilia con ansiedad. Salvador asintió con seguridad. Es posible. A veces, los detalles más pequeños son los que se pasan por alto, y eso es lo que buscaremos. Pero les advierto, esto no será fácil ni rápido. Tomás colocó una mano sobre el hombro de su hija, transmitiéndole confianza. Estamos preparados para lo que sea necesario, dijo con firmeza. No tenemos prisa, solo queremos la verdad. Salvador asintió y se retiró para comenzar a movilizar a sus contactos. Cecilia sabía que las cosas estaban tomando una dirección decisiva. Con Salvador ayudándolos a desenterrar pruebas, las posibilidades de que finalmente se hiciera justicia eran más reales que nunca. Esa noche, mientras Cecilia se preparaba para dormir, su mente seguía dando vueltas a todo lo que había sucedido en las últimas semanas. La relación con Tomás, las revelaciones sobre Adrián y la posibilidad de que toda su vida hubiera estado marcada por un asesinato encubierto la mantenían despierta. Se preguntaba cómo su madre había podido lidiar con todo aquello. ¿Había vivido con miedo? ¿Sabía que Adrián representaba una amenaza para su vida? Al día siguiente, una nueva pieza del rompecabezas llegó a manos de Tomás y Cecilia. Salvador les entregó una copia de los informes del accidente. Cecilia se sentó junto a Tomás mientras revisaban los documentos con atención. El informe original, tal como Salvador había predicho, estaba lleno de inconsistencias. «Mira esto», dijo Tomás, señalando una sección del informe que mencionaba el testimonio de un testigo. Este hombre declaró haber visto un coche sospechoso en las cercanías del accidente, pero su testimonio nunca fue investigado. Cecilia frunció el ceño mientras leía. El testigo había descrito un coche de lujo estacionado a poca distancia del lugar del accidente. Sin embargo, las autoridades no habían seguido esa pista. Todo había sido archivado rápidamente como un accidente de tráfico sin mayor investigación. «Esto es muy sospechoso», murmuró Cecilia. «¿Por qué no habrían investigado algo tan obvio? Alguien estaba claramente cubriendo esto». Tomás asintió, su mandíbula apretada por la rabia contenida. «Es evidente que hubo un encubrimiento. El hecho de que un testigo mencionara un coche de lujo y que eso no se investigara demuestra que alguien no quería que la verdad saliera a la luz». Mientras seguían leyendo, encontraron más detalles inquietantes. El testigo también había mencionado haber visto a un hombre salir del coche y hablar por teléfono justo antes de que ocurriera el accidente. No pudo describir bien al hombre, pero su presencia cerca de la escena del accidente era demasiado sospechosa como para ignorarla. «Tenemos que encontrar a este testigo», dijo Cecilia, con los ojos llenos de determinación. «Él puede tener más información de la que pensamos». Tomás asintió. «De acuerdo, le pediré a Salvador que lo busque. Si logramos encontrarlo, tal vez podamos obtener una declaración que confirme lo que ya sospechamos». Mientras planificaban sus próximos movimientos, Cecilia no podía dejar de pensar en la magnitud de todo lo que estaban descubriendo. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que nunca hubiera imaginado. Su madre no había sido una víctima de un accidente cualquiera. Alguien la había matado, y ese alguien había sido Adrián Fuentes.
Pero mientras más cerca estaban de la verdad, más peligroso se volvía el camino. Adrián era un hombre poderoso, y si sospechaba que lo estaban investigando, podría tomar medidas drásticas para protegerse. Sin embargo, ni Cecilia ni Tomás estaban dispuestos a detenerse. Habían llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Esa noche, mientras se despedían, Cecilia miró a Tomás con una mezcla de gratitud y determinación. «Estamos a punto de descubrirlo todo», dijo ella con voz firme. «No voy a descansar hasta que lo hagamos». Tomás asintió compartiendo su sentimiento. Sabían que el enfrentamiento con Adrián era inevitable, pero también sabían que, pase lo que pase, estarían juntos en esto. Cecilia despertó al día siguiente con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. Algo dentro de ella le decía que estaban acercándose peligrosamente a una verdad que no solo revelaría la muerte de su madre, sino también traiciones mucho más cercanas de lo que había imaginado. Aunque los avances con la investigación estaban bien encaminados, una sombra de incertidumbre pendía sobre ella. Tomás también sentía esa tensión. Cada vez que obtenían una nueva pieza de información, la imagen de lo que había sucedido con la madre de Cecilia se hacía más clara, pero también más sombría. Sabía que el camino que estaban recorriendo los llevaría a enfrentar a Adrián, pero había algo más, algo que comenzaba a inquietarlo en lo profundo. Esa tarde, Salvador apareció en la oficina de Tomás con una expresión seria. Había novedades sobre el testigo que mencionó el coche de lujo la noche del accidente. «Lo encontramos», anunció Salvador, «pero las noticias no son buenas». Cecilia y Tomás intercambiaron miradas tensas. El corazón de Cecilia latía con fuerza en su pecho. «¿Qué pasó?», preguntó Tomás, con una leve sospecha de lo que estaba por escuchar. «El testigo murió hace 5 años», respondió Salvador. «Fue asesinado en circunstancias bastante sospechosas». Cecilia se cubrió la boca con la mano, tratando de contener el impacto de la noticia. Aquella era una prueba más de que había personas dispuestas a todo para encubrir la verdad. «¿Fue Adrián?», preguntó ella, temblando de rabia. Salvador suspiró, negando con la cabeza. «No lo sabemos con certeza. Nunca se investigó a fondo, pero la muerte fue violenta y muy repentina. El caso se cerró como un robo que salió mal». Tomás golpeó el escritorio con el puño cerrado, claramente frustrado. Sabían que Adrián estaba detrás de muchas sombras, pero cada vez que se acercaban a una prueba definitiva, algo o alguien les cerraba el camino. «Esto significa que estamos siendo vigilados», murmuró Tomás, pensativo. «Él ya sabe que estamos buscando la verdad». Salvador asintió, compartiendo la misma preocupación. «Sí, y eso lo hace aún más peligroso». Pero a medida que se acercaban a la verdad, los acontecimientos comenzaron a tomar un giro inesperado. Esa misma noche, mientras Tomás revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada que lo paralizó. «Tomás, necesitamos hablar», dijo una voz familiar al otro lado de la línea. Era su hermano, Jorge, un hombre con quien no hablaba hacía meses, incluso años. El tono de su voz sonaba frío, distante, como si escondiera algo más profundo. «Jorge, ¿qué ocurre?», preguntó Tomás, con una mezcla de sorpresa y cautela. «No por teléfono. Nos vemos en mi casa esta noche», respondió Jorge antes de colgar abruptamente. Tomás quedó mirando su teléfono, incrédulo. No tenía buena relación con Jorge desde hacía años. Habían tenido sus diferencias, y aunque siempre habían mantenido un lazo familiar frágil, no era común que lo llamara, y menos aún con ese tono tan urgente. Algo no estaba bien. «¿Qué pasó?», preguntó Cecilia, que acababa de entrar en la oficina. Tomás le explicó rápidamente la situación, sintiendo que algo sombrío se estaba gestando. Aunque le preocupaba lo que su hermano pudiera querer, sabía que no podía ignorar esa llamada. «Voy a reunirme con Jorge», dijo Tomás, levantándose de su silla. «Algo no está bien y necesito saber qué está ocurriendo». «Voy contigo», dijo Cecilia con firmeza. Tomás la miró por un momento.
sabiendo que era arriesgado involucrarla en algo que ni siquiera él entendía completamente. Sin embargo, también sabía que Cecilia no era el tipo de persona que se quedaba al margen. «De acuerdo, vamos juntos», respondió finalmente, asintiendo. Ambos se dirigieron a la casa de Jorge, un lugar que había visitado pocas veces en los últimos años. Jorge había sido siempre el hermano más distante, alguien que prefería mantenerse al margen de la vida pública y de los negocios familiares. Mientras conducían por la ciudad, Cecilia notaba la tensión en el aire, pero también percibía que Tomás estaba nervioso de una manera que no había visto antes. Al llegar a la casa, los recibió un ambiente sombrío. La mansión de Jorge, aunque imponente, estaba oscura, con pocas luces encendidas. Un mayordomo les abrió la puerta y, sin decir una palabra, los guió hacia un salón en la parte trasera de la casa. Jorge los esperaba, sentado en un sillón con una copa de licor en la mano. Tenía una expresión seria, casi abatida, y al ver entrar a Tomás y a Cecilia, se levantó lentamente. «Tomás, Cecilia», los saludó asintiendo. «Me alegra que hayan venido». Tomás frunció el ceño, sin entender todavía el motivo de la llamada. «¿De qué se trata todo esto, Jorge?», preguntó sin rodeos. Jorge dio un trago a su licor antes de responder. «Sé lo que están investigando», dijo con voz pesada, «y quiero advertirles que están jugando con fuego». Cecilia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo sabía Jorge sobre la investigación? Algo no cuadraba. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Tomás, con tono acusador. Jorge suspiró profundamente, mirando hacia el suelo antes de levantar la vista hacia ellos. «Porque yo estoy involucrado en todo esto más de lo que imaginas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Cecilia miró a Tomás, viendo cómo su rostro palidecía al asimilar las palabras de su hermano. La traición que ambos temían estaba más cerca de lo que pensaban. Jorge, el hermano de Tomás, no era solo un observador en la distancia. Estaba involucrado en la muerte de la madre de Cecilia de una manera que nadie había anticipado. La revelación de Jorge cayó como una bomba en la sala. Tomás lo miraba con incredulidad, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Cecilia, por su parte, sintió una mezcla de rabia y sorpresa. ¿Cómo era posible que alguien tan cercano estuviera implicado en el sufrimiento de su familia? «¿Qué estás diciendo, Jorge?», preguntó Tomás, su voz apenas contenida. «¿Cómo que estás involucrado?». Jorge se llevó las manos a la cabeza, claramente agobiado por lo que estaba a punto de confesar. Dio unos pasos hacia la ventana, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para explicar su traición. «No fue mi intención que todo llegara tan lejos, Tomás», comenzó. «Adrián, él me utilizó. Yo no lo supe hasta que fue demasiado tarde». Cecilia dio un paso adelante, incapaz de contener su frustración. «¿Utilizó? ¿Cómo puedes decir eso? Mi madre está muerta por tu culpa». La rabia en su voz era palpable. Jorge la miró con una expresión de dolor, pero no intentó defenderse. Sabía que, en cierto modo, Cecilia tenía razón. «No sabía lo que Adrián planeaba hacer», dijo Jorge mirando a ambos. «Al principio, todo parecía un simple juego de negocios. Quería quitarte de en medio, Tomás, para poder tener más control sobre la empresa. Pero cuando se enteró de que estabas con su ex, con la madre de Cecilia, todo cambió». Tomás sintió cómo el suelo bajo sus pies parecía desmoronarse. Durante años había sospechado que Adrián había estado detrás del accidente, pero nunca imaginó que su propio hermano hubiera sido un peón en todo esto. «¿Qué hiciste exactamente, Jorge?», preguntó Tomás, con un tono frío. «No me digas que no sabías lo que estaba pasando. ¿Qué rol jugaste en esto?». Jorge bajó la cabeza, como si las palabras fueran demasiado pesadas de pronunciar. Yo fui quien le dijo a Adrián que tú y ella estaban planeando irse juntos. No pensé que él fuera a hacer algo tan extremo, pero cuando ocurrió el accidente, ya era demasiado tarde». Su voz se quebró mientras hablaba. «Intenté detenerlo, Tomás, te lo juro, pero Adrián es un hombre peligroso. Si me hubiera opuesto, yo también habría pagado las consecuencias.
Cecilia sintió una rabia aún mayor arder en su pecho. Quería gritar, quería exigir justicia, pero sabía que debía mantener la calma si quería obtener más información. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz temblando de ira. ¿Esperas que te perdonemos solo porque intentaste detenerlo? Jorge negó con la cabeza. No espero su perdón, solo quería advertirles. Adrián ya sabe que están investigando y no se va a quedar de brazos cruzados. Él tiene planes para huir, pero antes de hacerlo, querrá asegurarse de que ninguno de ustedes lo siga. El silencio que siguió fue pesado. Tomás miraba a su hermano como si estuviera viendo a un extraño. La traición le pesaba en el alma, pero sabía que tenía que ser fuerte. No podían permitirse bajar la guardia ahora. ¿Por qué nos dices esto ahora?, preguntó Tomás finalmente, su voz llena de desconfianza. Jorge se giró hacia ellos, con los ojos llenos de remordimiento. Porque ya no puedo seguir viviendo con esta culpa. Durante años he tratado de enterrarlo, pero ahora que veo hasta dónde ha llegado todo, no puedo seguir callando. Adrián es capaz de cualquier cosa. Ustedes tienen que estar preparados. Cecilia no sabía si creerle. La traición de Jorge era demasiado profunda, pero había algo en sus palabras que la hizo dudar. Quizás, después de todo, estaba siendo sincero al advertirles. Si Adrián huye, ¿cómo lo encontraremos?, preguntó Cecilia, intentando mantenerse enfocada en la misión. Jorge suspiró. Tengo información sobre sus movimientos. Está cerrando acuerdos y vendiendo propiedades. Planea desaparecer en los próximos días. Puedo decirles dónde estará, pero tienen que moverse rápido. Tomás asintió, aunque la tensión en su rostro era evidente. Sabía que no podían confiar completamente en Jorge, pero tampoco podían ignorar la información que les estaba dando. Era su mejor oportunidad de atrapar a Adrián antes de que desapareciera para siempre. Necesitamos un plan, dijo Tomás, su voz volviendo a un tono más calculador. No podemos enfrentarlos solos. Salvador tendrá que ayudarnos a coordinar con las autoridades. Cecilia, aunque todavía furiosa con Jorge, comprendía la gravedad de la situación. Tenían que actuar rápido o perderían su única oportunidad de hacer justicia por su madre. Si realmente quieres ayudarnos, dijo Cecilia, mirando directamente a Jorge, vas a darnos toda la información que tengas. No te quedes con nada. Lo que está en juego aquí es mucho más importante que cualquier remordimiento que puedas sentir. Jorge asintió lentamente, aceptando la gravedad de la situación. Les daré todo lo que tengo, respondió con un tono de resignación. Pero, por favor, tengan cuidado. Adrián es más peligroso de lo que piensan. Tomás intercambió una mirada con Cecilia. Sabían que estaban entrando en terreno peligroso, pero también sabían que no podían dar marcha atrás. La verdad estaba al alcance, y no dejarían que Adrián escapara esta vez. Nos veremos mañana, dijo Tomás con firmeza. Te contactaremos para afinar los detalles. Jorge los despidió con un gesto de asentimiento, pero había algo en su expresión que sugería que también estaba temiendo las posibles repercusiones de lo que había hecho. De camino a casa, Cecilia y Tomás apenas hablaron. Ambos estaban absortos en sus pensamientos, procesando todo lo que Jorge había revelado. La traición dolía profundamente, pero la misión seguía siendo clara: detener a Adrián antes de que pudiera escapar. ¿Crees que podemos confiar en él?, preguntó Cecilia, finalmente rompiendo el silencio. Tomás la miró brevemente antes de volver su vista al camino. No lo sé, pero no tenemos muchas opciones. Sea como sea, lo vamos a atrapar. Cecilia asintió, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Sabía que las próximas horas serían cruciales. Adrián había sido intocable durante mucho tiempo, pero ahora, por primera vez, tenían una oportunidad real de hacerlo pagar por todo el daño que había causado. El final estaba cerca, y esta vez, ni Adrián ni Jorge podrían escapar de las consecuencias de sus acciones. La tensión en el aire era palpable. Los días previos al enfrentamiento con Adrián habían sido un torbellino de preparativos, llamadas urgentes y planes meticulosamente elaborados. Cecilia y Tomás sabían que este sería el momento decisivo.
No habría segundas oportunidades si Adrián lograba escapar. Salvador, con sus contactos en la policía, había coordinado un operativo discreto para evitar que Adrián se enterara de que estaban tras él. Jorge había proporcionado la información necesaria sobre las propiedades que Adrián estaba vendiendo y las transacciones sospechosas que indicaban que se estaba preparando para desaparecer. Era una mañana gris y fría cuando Tomás y Cecilia se dirigieron al lugar indicado, un lujoso complejo a las afueras de la ciudad. Jorge les había informado que Adrián planeaba reunirse allí con algunos de sus últimos aliados para liquidar sus bienes y organizar su huida. La clave estaba en atraparlo antes de que pudiera cerrar el trato. ¿Estás lista para esto?, preguntó Tomás, mirando a Cecilia mientras conducía. Ella asintió, aunque en su interior sentía una mezcla de miedo y determinación. Había llegado tan lejos que no podía permitirse flaquear ahora. Su madre merecía justicia, y Adrián debía responder por lo que había hecho. «Estoy lista», respondió con firmeza. «No vamos a dejar que se salga con la suya». Al llegar al complejo, Salvador y su equipo ya estaban en posición. Habían acordado que la operación debía ser rápida y precisa. Cualquier error podría darle a Adrián la oportunidad de escapar, y sabían que era astuto. «Él estará en el salón principal», les informó Salvador mientras los preparaba. «No hagamos movimientos bruscos hasta que estemos seguros de tenerlo acorralado». Tomás y Cecilia asintieron, conscientes de que cada segundo contaba. Avanzaron sigilosamente por el pasillo principal del complejo, sus corazones latiendo al unísono, mientras se acercaban a la habitación donde Adrián esperaba. Cuando entraron, el silencio se hizo ensordecedor. Adrián estaba de pie junto a una mesa, revisando algunos documentos con la calma de alguien que no sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. A su lado, 2 de sus guardaespaldas permanecían atentos, pero incluso ellos no parecían conscientes de la inminente intervención. Cecilia sintió una oleada de emociones al verlo. Este era el hombre que había destruido la vida de su madre, y por ende, la suya. El hombre que había manipulado a Jorge y que había orquestado un accidente que cambió todo su destino. «Adrián Fuentes», dijo Tomás con voz firme, interrumpiendo el silencio. Adrián levantó la vista lentamente, su rostro impasible al reconocer a Tomás y, especialmente, a Cecilia. Sus ojos no mostraron sorpresa, pero había una sombra de tensión que no pasó desapercibida. «Tomás», dijo Adrián con una sonrisa gélida, «no esperaba verte tan pronto». «No estoy aquí para una charla de negocios, Adrián», respondió Tomás sin inmutarse. «Estamos aquí para poner fin a esto». Adrián dejó caer los papeles sobre la mesa y se cruzó de brazos, mirándolos con desdén. «¿Fin a qué?», preguntó con una sonrisa burlona. «¿A qué te refieres exactamente?». Cecilia dio un paso adelante, con los ojos llenos de ira contenida. «Al asesinato de mi madre. Sabemos que tú estuviste detrás de su muerte». La sonrisa de Adrián se desvaneció por un momento, pero recuperó la compostura rápidamente. Miró a Cecilia con una expresión calculadora. «¿Tu madre?», repitió, como si estuviera considerando sus palabras. «Ah, sí, esa mujer que pensó que podía traicionar mi confianza. Debo decir que fue una lástima, pero las circunstancias del poder son complicadas. A veces hay que tomar decisiones difíciles para asegurar el futuro». Cecilia sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Este hombre estaba admitiendo, sin el menor remordimiento, que había estado detrás de la muerte de su madre. «¡Tú la mataste!», exclamó dando otro paso hacia él. «Todo para mantener tu control. No tienes idea de lo que hemos sufrido por tu culpa». Adrián suspiró, como si todo el asunto le resultara tedioso. «Las emociones siempre nublan el juicio. ¿Creen que pueden detenerme?». Miró a Tomás, luego a Cecilia. «Incluso si me detienen aquí, mi red es mucho más extensa de lo que imaginan. Siempre habrá alguien que tome mi lugar». Pero antes de que pudiera seguir hablando, Salvador y su equipo entraron en la habitación, rodeando a Adrián y a sus guardaespaldas. El juego había terminado. Adrián Fuentes queda arrestado por el asesinato de María Fernández y por varios otros cargos.
anunció Salvador, con autoridad. Los guardaespaldas de Adrián se tensaron, pero Salvador y su equipo actuaron rápido, inmovilizándolos antes de que pudieran reaccionar. Adrián, al verse acorralado, dejó escapar una risa amarga. ¿Creen que esto es el fin?, preguntó con una voz que destilaba veneno. No tienen idea de lo que están desatando. Cecilia lo miró fijamente, sin dejarse intimidar. Por primera vez, sintió que el peso de años de dolor y misterio comenzaba a disiparse. Adrián sería llevado ante la justicia, y aunque el camino no había sido fácil, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. «Ya no tienes poder sobre nosotros», respondió Cecilia, su voz llena de convicción. «Esto termina aquí». Adrián fue escoltado fuera de la habitación, todavía murmurando amenazas, pero Cecilia y Tomás sabían que finalmente el hombre que había arruinado tantas vidas enfrentaría las consecuencias de sus actos. Cuando todo terminó, Tomás se volvió hacia Cecilia, su rostro relajándose por primera vez en días. «Lo logramos», dijo en voz baja. Cecilia asintió, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Habían llegado al final de una larga y dolorosa búsqueda de justicia. Aunque sabían que había heridas que tardarían en sanar por primera vez en mucho tiempo, la paz parecía posible. El amanecer de la mañana siguiente trajo consigo una sensación de alivio que Cecilia no había experimentado en mucho tiempo. Mientras las primeras luces del día entraban por las ventanas de su apartamento, todo se sentía más tranquilo. La pesadilla que había envuelto su vida y la de su madre durante tantos años, finalmente había terminado. Adrián Fuentes estaba bajo custodia, enfrentando los cargos por los crímenes que había cometido, incluyendo la muerte de su madre. Cecilia se levantó de la cama y miró su reflejo en el espejo. Aunque había conseguido justicia, la tristeza seguía ahí, en el fondo de sus ojos. Sabía que, aunque Adrián pagaría por lo que hizo, eso no devolvería a su madre. Nunca podría borrar el dolor de su pérdida, pero por primera vez sentía que había hecho lo correcto, que su madre podría descansar en paz sabiendo que su hija no había permitido que su muerte quedara impune. Esa mañana, Cecilia se reunió con Tomás en la cafetería cercana a su apartamento. Desde que comenzaron la investigación juntos, su relación había crecido y se había fortalecido. Aunque el tiempo no podía recuperarse, ambos sabían que tenían la oportunidad de empezar de nuevo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Tomás, mientras se sentaba frente a ella con una taza de café humeante. Cecilia suspiró, sonriendo ligeramente. «Aliviada, pero también cansada. Ha sido una batalla larga, pero lo logramos. Finalmente obtuvimos justicia». Tomás la observó con una mirada serena, asintiendo. «Lo hiciste muy bien, Cecilia. Tu madre estaría muy orgullosa de ti». Cecilia sintió una oleada de emociones al escuchar esas palabras. Se había preguntado tantas veces si estaba tomando las decisiones correctas, si su madre habría aprobado la manera en que había enfrentado todo. Ahora, con el fin de esta historia sombría, sabía que había hecho lo mejor que podía. «Es extraño», dijo ella, mirando por la ventana hacia la calle. «Por años, pensé que encontrar a Adrián y hacerlo pagar sería suficiente, pero ahora que lo hemos conseguido, siento que todavía me falta algo». Tomás asintió en silencio, comprendiendo perfectamente lo que ella sentía. Atrapar a Adrián había sido una victoria, pero el vacío que dejó la pérdida de su madre seguía allí, presente en cada rincón de su vida. «El tiempo ayuda», dijo él finalmente. «No sana todo, pero te permite encontrar otras formas de seguir adelante». Cecilia asintió, agradecida por su apoyo. Sabía que su relación con Tomás todavía tenía mucho que sanar. Después de todo, él había sido ausente durante toda su vida, aunque no por su propia culpa. Sin embargo, el hecho de que hubieran trabajado juntos para hacer justicia por su madre había creado un vínculo fuerte entre ellos, uno que ninguno de los dos podía ignorar. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Tomás, con una ligera sonrisa. «La vida te ha cambiado mucho en poco tiempo». Cecilia se encogió de hombros, tomando un sorbo de su café. «No lo sé. Por ahora,
Quiero concentrarme en mi trabajo y en cuidar a mi abuela. Tal vez, eventualmente, encontrar una nueva dirección, algo que me haga sentir que puedo seguir adelante sin estar tan atada al pasado. Tomás asintió de nuevo, respetando su decisión. Estaré aquí para lo que necesites. Ahora que nos hemos reencontrado, no quiero perder más tiempo. Cecilia sonrió ante esas palabras. Sabía que Tomás hablaba en serio, y aunque su relación aún estaba en proceso de construcción, apreciaba su esfuerzo por estar presente en su vida. Ambos habían perdido años preciosos, pero también entendían que tenían una segunda oportunidad para recuperar lo perdido. Mientras seguían conversando, recibieron una llamada de Salvador. Había noticias importantes sobre el caso. Adrián, acorralado y sin escapatoria, había comenzado a cooperar con las autoridades. Sus confesiones no solo implicaban a varios otros socios criminales, sino que también revelaban más detalles sobre el encubrimiento de la muerte de la madre de Cecilia. «Es un hombre acabado», dijo Salvador por teléfono. «Está revelando todo para tratar de negociar una sentencia más leve, pero su destino está sellado. Pasará el resto de su vida tras las rejas». Cecilia colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Por fin, el círculo se había cerrado. Adrián no tenía escapatoria, y la verdad completa estaba saliendo a la luz. «Todo ha terminado», dijo ella, mirando a Tomás. «Así es», respondió él, con una sonrisa tranquila. «Ahora es momento de pensar en el futuro». Con esas palabras, Cecilia sintió algo nuevo surgir dentro de ella, una sensación de esperanza. Había pasado tanto tiempo buscando justicia y enfrentándose a la oscuridad del pasado, que apenas recordaba cómo era tener esperanza en el futuro. Pero ahora, con Adrián tras las rejas y la verdad finalmente revelada, podía empezar a mirar hacia adelante, hacia una vida que ya no estuviera marcada por el dolor y la venganza. Días después, Cecilia visitó la tumba de su madre, llevando un ramo de flores frescas. El viento soplaba suavemente mientras se arrodillaba frente a la lápida, dejando las flores en su lugar. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que, por primera vez en años, podía dejar ir parte de la carga que había llevado sobre sus hombros. «Mamá, lo logramos», susurró. «Encontramos la verdad. Espero que ahora puedas descansar en paz». El aire parecía más ligero, y por un momento, Cecilia sintió que la presencia de su madre la envolvía. No podía cambiar el pasado, pero había hecho lo que debía, había enfrentado a los responsables y había obtenido justicia. Ahora, con esa parte de su vida cerrada, podía empezar a construir un nuevo futuro para ella y para su abuela, sin la sombra del dolor constante. Mientras se alejaba del cementerio, una sonrisa suave se dibujó en su rostro. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que podía caminarlo con la frente en alto y el corazón en paz.